Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos transmitiendo desde esta cuenta que se denomina Viento Esla y Micaela y que no es otra que la cuenta del libro de mi autoría. Mi nombre es Antonio Andrade, Viento Esla y Micaela, ¿sí? Y hoy vamos a estar charlando en realidad estaba todo preparado para que pudiéramos charlar con Susana Ruberto, que es la presidenta de la asociación MAMI, pero bueno, tuvo una situación de salud hoy y la va a estar reemplazando Melina Anabel Sánchez Blanco, que ahora ahí le voy a avisar que ya estoy. Espérenme un cachito. Mientras se van sumando. Espérenme un cachito que le estoy pasando el usuario a Melina. Ahí está. Mientras podemos solucionar este tema de la conexión, les cuento los próximos encuentros que vamos a tener. Me estoy mejorando de una gripe de 2 o 3 días y tengo una voz así media nasal, por decirlo de alguna manera. No es mi voz, no sé si se escucha nasal, pero bueno, aclaro por las dudas. Dentro de 15 días vamos a estar charlando con Romina Otela, que es profesora y divulgadora de filosofía y es de Bahía Blanca. Estaba notando que en los próximos encuentros vamos a pasar por distintos lugares del país y está buenísimo eso. Es de Bahía Blanca y vamos a estar charlando sobre violencia en el noviazgo. Ahí ya está conectada Melina de la Asociación Mami. Ya comenzamos ahí. El sábado 2 de julio vamos a estar hablando con la escritora Fernanda Felice, que es la autora del libro Diario de una princesa revolucionaria. Lindo encuentro, todos lindos encuentros en realidad. El sábado 16 de julio vamos a estar hablando con Santiago Joaquín García de Entre Ríos, que es periodista y autor y escritor de este libro, Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. Y vamos a estar hablando sobre Micaela, básicamente, ¿no? El sábado 30 de julio ya coordinamos con Anaí Mendoza, que me parece que está conectada en este momento. Y te mando un saludo, Anaí, ¿cómo estás? Y vamos a estar charlando, que es abogada especialista de género de Jujuy. Nos vamos para Jujuy, vamos a estar de una punta al otro del país. Y en agosto ya estamos charlando con la doctora María Belén Redondo, que es una abogada de Rosario, también especialista en muchos temas, para dialogar con ella, y con la doctora María Gabriela Córdoba, que es tucumana, es doctora en psicología y que es especialista en perspectiva de género, en lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Así que se vienen unos encuentros buenísimos en este ciclo denominado Antipatriarcas, y ya mismo hago ingresar a Melina Anabel Sánchez Blanco de Asociación Mami. Así que bueno, hoy estaba previsto con Susana. Ahí saludos, Anaí. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿se me escucha? Perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Buenísimo, espectacular. Bueno, Melina, un cambio de último momento, pero de todas maneras vamos a charlar, vamos a aprovechar el momento para poder intercambiar. En primera instancia, conocer un poco, o que toda la audiencia conozcan el trabajo que vienen haciendo con Asociación Mami, ¿no? Si nos querés contar ahí bien, yo sé que iniciaron a fines del 2019, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo llevó a que se empiecen a organizar? ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando? Los que nos quieras contar en principio, adelante. Perfecto, bueno.
Asociación Mami es un grupo de mujeres autoconvocadas. Contamos con un equipo de profesionales, como el doctor Enrique Stola, que es psiquiatra, Ujú. feminista, el doctor Gallego también, que es abogado, la doctora Chávez, y de Casacín, Nora Schulman, ¿sí? Contamos, gracias a Dios, con este equipo de consultos cuando nos llegan, digamos, casos de gravedad un poco más alta. Desde el año 2020 lo que Mami viene haciendo es luchar arduamente por erradicar la violencia de género y la violencia vicaria, que Ajá. la misma se desprende justamente de la violencia de género. Ujú. Sí, lo que yo veía o escuchaba ahí de las presentaciones, sobre todo de Susana, ¿no? Era que en realidad ese inicio agrupó a mujeres que de alguna forma se enfrentaban al sistema, a las instituciones, sobre todo al sistema judicial, ¿no? Por haber sido desprendidas de sus hijos, básicamente, ¿no? Como una síntoma de la violencia vicaria. Exactamente, justamente la violencia vicaria es eso, ¿sí? Mm. Cuando nosotros hablamos de violencia vicaria, estamos hablando de una persona que a través de los hijos, en este caso el progenitor, a través de los hijos, lo que hace es continuar ejerciendo violencia, control y poder sobre la madre, ¿sí? Ajá. El extremo de la violencia vicaria es el asesinato, el homicidio de Ajá. esa niña, ese niño o ese adolescente, ¿sí? Es una realidad que no solo se pasa acá en Argentina, sino que pasa Ujú. en todos los países del mundo. Hay ya muchos movimientos en pos de que se logre sancionar una ley de violencia vicaria que tome en cuenta esta situación, porque lamentablemente muchas veces se habla de que el niño ha sido secuestrado o que el niño se quiso ir con su papá, con su progenitor, pero no es así. Estamos hablando de otro tipo de mecanismo de cooptación de ese niño. Entonces ahí es donde entra la violencia vicaria. Claro, vos sabés que justo en febrero estuve charlando yo con Enrique Stola sobre violencia vicaria y una de las conclusiones que él postulaba y que me parece que ustedes coinciden es que la violencia vicaria viene a ser como una arremetida del patriarcado, o sea, es como que es un efecto más que genera también una complejidad de la percepción y sobre todo la contención y de la erradicación de eso que está sucediendo, ¿no? Totalmente. A ver, tenemos que partir pensando que tenemos un sistema judicial totalmente patriarcal, ¿sí? Ujú. Totalmente adulto androcéntrico, Así ¿sí? es. Entonces, a la hora de una mujer tener que ir a radicar una denuncia porque este progenitor se llevó al nene, a la nena o al adolescente, ¿sí? Y decir que no lo regresó, entran en juego todas estas, todos estos imaginarios, ¿no? Que envuelven a este sistema patriarcal, ¿sí? Estamos hablando de que se pone en duda la palabra, se dice de que se le dice a la mujer, no sé cuál es el problema, si es el papá. Entonces, como que entran en juego todas estas cuestiones, ¿no? Y es, eh, creo yo, en opinión propia, ¿no? Que esto es producto de que por más leyes que existan y por más leyes que haya, si no se aprenden a implementar, si no se reglamentan, si no se crean políticas públicas acordes a esas leyes, no se va a llegar nunca a ningún lado. O sea, Claro. es increíble cuando uno lee en la ley nacional
26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, ¿sí? Y uno lee la definición de violencia institucional. Vos decís, ¿qué pasó con esto? Y cuando vos te vas a la reglamentación de la ley, te das con la sorpresa de que el inciso B del artículo 6, que es el de violencia institucional, no está reglamentado. Claro. Entonces, al no estar reglamentado, ¿qué es lo que sucede? Si no está reglamentado, o sea, ¿cómo podemos aplicarlo? O sea, ¿a través de qué mecanismos, no, implementamos esto? Hacemos fáctico esto. ¿Me entendés? Entonces, Vamos a aprovechar y ¿querés que lea el artículo para que quede plasmado de qué estamos hablando? Porque en totalmente. realidad arrancamos con violencia vicaria, pero automáticamente lo que sucede es que hablando de esto de la complejidad y la falta de perspectiva de género y la falta de capacitación, automáticamente la consecuencia es la violencia institucional, ¿no? Que era uno de los temas, La claro. violencia institucional y la violencia vicaria van de la mano. Van de la mano, exactamente. Bueno, violencia institucional, dice la ley, es aquella realizada por las o los funcionarios, funcionarias, funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Es Así amplísima, ¿no? La responsabilidad institucional. es súper amplia, pero como te repito, es muy llamativo que ese inciso no esté reglamentado. Al no estar reglamentado, abre el juego. Lamentablemente nos abre el juego a cosas inesperadas. Claro. Y si nos vamos más allá, cuando nosotros hablamos de violencia institucional y con esta definición que vos acabas de leer, es imposible no pensar en la ley Micaela. Claro, tal cual. Se supone que la ley Micaela, ¿qué hace? Capacita de forma obligatoria en género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. ¿Sí? Esa capacitación es obligatoria, se da en base a la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres para que se desempeñen en la función pública, ¿sí? Y responde incluso al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidad y Derechos. Las bases que tiene, las bases normativas que tiene la ley Micaela, es amplísima. Te estoy hablando de CEDAW, te estoy hablando de la Convención de Belén do Pará, te estoy hablando de la ley 26.485, la 27.499, la 27.234 y la 26.061. Claro. ¿Y qué pasa con eso? Es la gran pregunta, ¿qué pasa con eso? Si vos te pones a ver la ley Micaela, te dice que los conceptos básicos, los contenidos básicos, es hablar de conceptos como género, sexualidad, desigualdad, perspectiva de género como herramienta de las políticas públicas, ¿sí? Estamos hablando de educación sexual integral, de la socialización de género dentro de este sistema patriarcal, de las relaciones de poder que existen en la sociedad y de la jerarquización de valores. Estamos hablando de feminidades y masculinidades, estamos hablando de la construcción de las identidades, estamos hablando de la diversidad sexual afectiva, estamos hablando de marcos normativos vigentes en relación a género y sexualidad, estamos hablando de las responsabilidades políticas, ¿sí? Políticas y del personal del Estado de crear estrategias de intervención eficientes frente a situaciones de violencia basadas en género y sexualidad. Entonces, si nosotros tomamos ambos marcos normativos, más todo el marco normativo que yo te estoy diciendo, CEDAW, Convención de Belén do Pará, la Convención de los Derechos del Niño y un montón de leyes más, ¿qué pasa que esto no está funcionando? Uh-huh. Entonces,
A mí me parece que yo soy de la idea de que todo es político. Decidir reglamentar este artículo y este inciso es una decisión política. Porque ¿quiénes son los que caen si esto se reglamenta? La élite política. El Poder Ejecutivo tiene mucha injerencia, muchísima injerencia en lo que es la cuestión judicial. Yo, por ejemplo, soy de Córdoba capital. Acá tenemos el Ministerio de la Mujer. Hace unos años se homogeneizó todo lo que tiene que ver con violencia de género en el Polo Integral de la Mujer, hoy es un ministerio, y las víctimas tienen que ir sí o sí a ese lugar, no hay opción. Entonces, si vos tenés solamente una opción, donde la violencia institucional es el pan de cada día, no tenés otro lugar a donde recurrir. Entonces, hay que también entender las relaciones de poder que esta ley nombra, que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque una cosa va de la mano de la otra. Sancionar una ley es hacer política, reglamentar un artículo es hacer política, sobre todo políticas públicas. Y tengo una pregunta, Melina, en relación a todo, como al inicio que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me hace ruido, está muy bien lo que vos decís, que debería la ley Micaela en algún momento tener algún efecto cascada, ¿no? Un efecto práctico, un efecto, por ejemplo, si estamos hablando de que los decanos de las universidades, los profesores de las universidades, de todas las carreras, tienen que capacitarse en violencia de género, en algún momento las carreras de grado deberían tener algún tipo de transversalidad de género en sus contenidos, ¿no? Cosa que hoy, por lo menos, en lo que tiene que ver con los abogados, que eso me corresponde un poquito para mi lado, ¿no? En general en las universidades no hay ningún tipo de contenido en relación a eso, ¿no? No lo hay directamente. Nosotros acá en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos un curso virtual que se dicta para los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba sobre violencia de género. Ha sido, la verdad, excelente lo que han hecho, porque es para todos los alumnos es el curso. Y es virtual, o sea, lo pueden hacer de su casa, te dan un servicio. ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? Por ahora no. Por ahora no. Estaría bueno que lo hicieran obligatorio, porque ya creo que estamos en un momento, en una coyuntura que nos exige que algo de este tipo sea obligatorio. Ya no podemos seguir hablando sin perspectiva de género y desconociendo lo que implica la violencia de género, ¿sí? Porque, como yo digo, no siempre van a ser los casos, todos los casos van a ser violencia de género. Por eso hay que tener una buena capacitación para poder comprender cabalmente lo que implica que una violencia sea violencia de género. ¿Sabés por qué yo partí de esa premisa? Porque de las conversaciones que vi, de las problemáticas que tenían las madres que están en la asociación Mami, es justamente la falta de un patrocinio consistente, ¿no? Desde el vamos. Más allá de después de lo que se resuelva, de las intervenciones profesionales que también me gustaría charlar, pero la primera contención, que es la de tu propio abogado, ya no tiene perspectiva de género. Entonces ya partimos mal. O sea, ya no hay capacitación en eso, no hay sensibilidad en eso, y es un problemazo, ¿no? Es la primera violencia institucional de todas. Totalmente. Hay quienes tienen la posibilidad de poder abonar de manera particular el patrocinio de un abogado, pero hay muchas mujeres que no. Hay que ser realista que las mujeres que son víctimas de violencia de género no tienen recursos en la mayoría de los casos. No los tienen, ¿sí? Y quienes lo tienen, la mayoría lo pierden en el divorcio. Y te lo digo porque hace 5 años que acompaño víctimas y es algo que he visto muchísimas veces. ¿A qué voy? Las que no tienen para pagar un abogado particular, ¿qué termina pasando? Terminan con un asesor letrado
¿sí? Gratuito, Claro, que en la mayoría de las veces no están capacitados de manera suficiente para abordar casos de violencia de género en todos sus tipos y en todos sus modos, ¿no? Y también hay otro factor que es muy importante tener en cuenta, que no tienen tiempo. claro, sí. Hay Están tanta cantidad de sobrepasados. casos Mm, que vos tenés 10 asesorías y las 10 asesorías tienen cientos de casos. Entonces, ¿cómo uno puede pretender que un equipo de abogados, que son 3 o 4, lean todos esos expedientes? Entonces, vuelvo, es una decisión política. Poner más trabajadores que patrocinen gratuitamente es una decisión política. claro. Y que a su vez estén capacitados, ¿no? En todo esto porque aparte de la capacitación general, lo que estamos hablando en el caso de la problemática de ustedes de la violencia vicaria es que hay que tener un ojo, una forma de detectarlo, una forma de plantearlo, una forma de, discursivamente, ¿no? De plantearlo y a su vez de pensarlo al caso para que de alguna forma tenga algún tipo de escapatoria, ¿no? Totalmente. Vos imagínate si yo, abogada, voy y presento un escrito diciendo, vino esta mujer, radicó una denuncia diciendo que el papá se llevó los nenes y no los quiere devolver. Ella denuncia esto. No es lo mismo decir, esta mujer que fue víctima de violencia familiar durante tantos años, este hombre juró que se iba a llevar a sus hijos, Claro, y los llevó y ahora está denunciando que no quiere regresarle los hijos. ¿Ves la diferencia? sí, sí, sí. Lo que pasa es que nadie se toma el trabajo de escribirlo. Incluso algo que pasa muchísimo es que uno va a realizar una denuncia y el sumariante que te toma la denuncia hace un tremendo resumen de todo lo que vos estás hablando, que después cuando llega a la fiscalía, al juzgado, donde sea, vos lees eso y en la mayoría de las veces vos decís, ¿qué es esto? ¿Lo archivo, no lo archivo? ¿Llamo, no llamo? ¿Llamarte a una audiencia cuánto demora? ¿En un año? ¿Y todo lo que pasó ese año? Claro, sí, sí, sí. Es También estoy pensando lo siguiente en relación a lo que tiene que ver con tu profesión, por ejemplo, porque, por ejemplo, si el abogado plantea, primero, suponiendo que detecta todo y que lo sabe plantear, es perfecto. tan importante acá la actuación llámese cuerpo pericial, psicólogo, equipos interdisciplinarios, como se llame, pero la de elaborar buenos puntos de pericia para que de alguna forma eso quede plasmado, ¿no? Ya sea a través del niño, a través del victimario, en este caso, de este hombre que está manipulando toda esta situación, e incluso de la víctima, ¿no? Vos sabés que hace un tiempo atrás tomé un seminario donde se hablaba sobre psicopatía, ¿sí? Uh -huh, Psicopatía en casos de violencia de género. uh -huh. Y es realmente increíble que no tengan conciencia de la existencia de esta estructura de personalidad que es la psicopatía. El psicópata no es un enfermo, sino que es una estructura de personalidad donde hay diferentes tipos, tenés el perverso, tenés el integrado, tenés el narcisista, pero el desconocimiento dentro de los juzgados, de las fiscalías, de este tipo de personalidad, hace que se pierdan de vista un montón de cosas. A ver, tenemos equipos técnicos donde hay trabajadores sociales, donde hay psicólogos, psicólogas y demás, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿realmente están capacitados para poder hacerse cargo de entrevistar a una víctima de violencia? Mm.
realmente están capacitados para, como decís vos, decir, estos son los puntos periciales a los que voy a ir para dilucidar qué es lo que está pasando acá? A la hora de peritar al acusado, tengo estos puntos periciales. ¿Realmente voy a llegar a la conclusión de saber si comprende y dirige lo que hizo en ese momento? Si lo premeditó o no lo premeditó. Si fue con malicia o no fue con malicia. Si fue Claro. por causarle un daño a la mujer o fue por una cuestión narcisista propia. No están esos puntos periciales. Hoy en Tal día cual. no se ven. Y después terminás leyendo pericias, como me ha pasado a mí, que más de una de las chicas que acompaño, vienen con las pericias y me dicen, Meli, mira lo que me han escrito, y yo leo cosas que incluso he llegado a llamar a profesores míos para preguntarles, decime si yo estoy tan loca para decir que esto es una locura. Porque decir que una mujer es megalómana, porque la señora tiene 3 carreras universitarias y habla 5 idiomas, la señora ya es megalómana. En 45 minutos llegaron a esa conclusión. No, claro. Es increíble la forma en que diagnostican en base a una pericia. Y una pericia nunca es un diagnóstico. Una pericia Es, lo que hace es dar un contexto, dar una explicación a nivel de lo subjetivo, ya sea del victimario o la victimaria, sobre esa situación. No emitir, porque sí, estos diagnósticos de los que después, imagínate, el juez que no tiene ni idea de psicología, agarra, lo lee, ah, la señora tiene esto, la señora lo otro, no está capacitada para tener los hijos. ¿Qué hacemos claro, con claro. eso? Realmente Bueno, es preocupante, es claro, preocupante. claro. Sí, sí, yo, ¿sabés qué? A mí se me ocurre que es tan compleja la situación porque ya estamos hablando que todo ese recorrido está basado en profesionales e intervenciones con una falta total de perspectiva de género, sumándole después al que tiene que decidir, ¿no? Que es el juez, ¿no? Pero, Exacto. inclusive con postulados muy patriarcales, como estás diciendo vos, como muchas veces que le sucede a las mujeres que están en esta situación, suponiendo que la víctima tiene que ser buena, por ejemplo, ¿no? Ah, la O famosa víctima tiene que buena. ser sumisa, tranquila, te pasaron un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque en realidad es una mujer que está pasando un trauma de vida, que no sabe, que está ahogada, que estamos hablando de lo económico, estamos hablando de lo institucional, estamos hablando de los hijos, y bueno, el estigma va a ser de loca porque por ahí se torna prepotente o ansiosa o nerviosa. Qué difícil, Pero ¿no? vos imagínate, yo pienso, ¿no? Llegás, a ver, hagamos, digamos, así imaginariamente, la ruta crítica de estas mujeres, ¿sí? Ajá, Sufren violencia de género familiar durante años. Violencia económica, física, sexual, psicológica, simbólica, todas las que vos quieras, ¿sí? Llegan a hacer la denuncia. La denuncia, en la mayoría de los casos, la redactan como quieren. uh-huh, Esto va a la fiscalía o va al juzgado. Acá nosotros en Córdoba tenemos los juzgados de violencia. Esto no va a penal directamente, va a los juzgados de violencia, ni siquiera de familia, violencia. De ahí te llama un equipo técnico para evaluarte, un trabajador social y un psicólogo, ¿sí? Te preguntan sobre tu historia familiar, te preguntan cómo está compuesta tu familia, te preguntan cómo fue tu vida, te preguntan esto, te preguntan lo otro, al último te preguntan qué es lo que está pasando. Ahora, si vos lloras, si vos te claro. pones nervioso, si vos te tenés que decir, bueno, esperen un momento porque no puedo más, ¿qué sos? La loca. Claro. La Sí, loca, basta está con, inestable.
La que está Basta que te pongan eso, que te pongan inestable, oposicionista o... después cuando vos lees las conclusiones, dicen, tiene un escaso control emocional, se muestra con inestabilidad emocional. No, no es estabilidad emocional. Me acaban de quitar a mi hijo. ¿Cómo querés que esté? Claro, Es como me decía hoy una de las chicas de mami. O sea, si yo no estuviese así, sería una psicópata. claro, ningún ¿Ves? efecto, ningún efecto en tu psiqui, en tu cuerpo, en tu Nada les emoción, viene bien. nada. Yo tengo la idea de que nada les viene bien. Si vos vas como la buena víctima, como yo le digo, la buena víctima lo que va toda, ay, Sí, sí. yo, ya está, cualquier cosa está mal, esto, lo otro, la derivan a terapia, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, vaya para acá. Pero nadie toma en cuenta la emoción del momento, ¿no? Lo peor de todo, y esto te voy a contar, es algo que me pasó a mí Mm, personalmente. Yo en este momento estoy en un proceso judicial porque mi expareja se llevó a mi hija menor. mm. Fui víctima de violencia de género durante años. Cuando logré separarme, este señor me juró que me iba a hacer suicidar porque yo no valía una bala y que me iba a quitar a mis hijos. A mi hija Expresamente. no me lo quitó. Cuando yo fui a prestar declaración, llegó un momento que yo me largué a llorar porque sinceramente no podía soportar relatar el día que mi hija se había ido. Entonces pido permiso para salir, salgo, trato de componerme, vuelvo a dar la declaración, me agarra la jueza, me lleva a su despacho y me dice, ¿está en tratamiento psicológico usted? Sí, le digo yo. Inmediatamente corta toda comunicación conmigo, se dirige a la instructora de la causa y le dice, le da la orden, levantale el secreto profesional para que tengamos un informe de sus médicos y de sus psicólogos. Me levanto de ahí, me voy con la instructora, sigo en mi declaración y le aclaro a la instructora, yo no voy a levantar ningún secreto profesional. Primero porque es mi derecho y segundo porque no quiero que la otra parte tenga más información de mí. ¿Acaso eso no es violencia? ¿No es violencia institucional? Claro. O sea, Sí, pasar... pero aparte, o sea, claro, O sea, porque una cosa es que a vos te informen, mira, si vos no estás en condiciones de poder relatar todo esto, podemos llegar a hablar con tu psicólogo tratante para que nos cuente un poco. No, no te dan la opción, dan la orden, pasan por encima tuyo como si vos no fueses nada. Pero cuál es también la otra realidad? Nosotras, las mujeres, las madres protectoras, no somos más que un número de expediente. No somos más que un número de expedientes. Hemos perdido totalmente nuestra humanidad. mm, Y eso es muy triste y es muy peligroso. Es peligroso. Porque hay muchos estudios que demuestran que, por ejemplo, muchas de las madres que han sido víctimas de violencia vicaria han intentado suicidarse. claro, Porque no hay dolor más horrible, y te lo digo como mamá que lo pasa, que no tener a tu hijo sabiendo que está. claro. Eso No, y es aparte, una crueldad y una perversidad que no tiene nombre. aparte es como una sensación de ahogo porque cada puerta te lleva a otra puerta más grande y a otra más grande y a otra. Es bien de Kafka, ¿viste? Esto de ante la ley, ¿viste? Es O sea tremendo. que no hay Vas de ninguna un lado para manera, otro. claro, claro. Vas de un lado para otro. Que primero te entrevista este equipo, que después te entrevista este otro equipo, que después venía a prestar declaración testimonial de esto. No, que venía a prestar declaración de nuevo de lo que dijiste. Y terminás relatando 1000 veces, primero en la comisaría, después en la unidad judicial, después acá, y así, ya sabe,
no sé, digo yo acá que estoy en Córdoba, media Córdoba lo que te está pasando. Claro, Y la victimización, claro, ¿qué claro. pasa con eso? Sí, sí. No, acá no se respetan ni los protocolos. Yo hace un tiempo tuve el caso, estuve acompañando a una mamá, donde el papá pide la vinculación, ni siquiera revinculación, vinculación con los niños, ¿sí? Ella está amenazada de que se los va a quitar a los hijos, todavía no lo ha hecho. Increíblemente, el equipo técnico de ese tribunal de familia, cuando tomó la audiencia con esos niños, no los escuchó. Lo único que intentó el equipo técnico fue convencerlos de que ellos tenían que tener contacto con su familia paterna cuando los chicos explícitamente dijeron no queremos saber nada con ellos. Ujú. ¿Y a quién terminaron retando en la siguiente audiencia? A la madre. Porque ella iba a ser la culpable de que el día de mañana esos niños, y esto se lo dijo a los niños, las personas que estaban en esa audiencia, le dijeron el día de mañana van a ser niños tristes, deprimidos, con problemas, por no estar con un vínculo, por no tener un vínculo, por no estar en contacto con su familia paterna. Entonces, ¿dónde queda el interés superior del niño? Pero ahí ya me voy a otro de los marcos normativos de la ley Micaela, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Dónde queda el deseo del niño? ¿Dónde queda la palabra del niño? El ser oídos, el ser escuchados, el ser respetados en sus opiniones. ¿Dónde queda? Claro. Es tremendo. Sí, La sí. violencia institucional es tremenda. Sí, lo que decías vos al principio, ¿no? Un sistema adultocéntrico genérico que se pone muy virulento en el ámbito judicial y que en definitiva no ve a los chicos y a las chicas como un sujeto de derecho que puede elegir como elegimos los adultos. O sea, nosotros nos relacionamos con quien queremos, en el tiempo que queremos, como podemos, con nuestros amigos, con nuestra madre, contra nuestros padres. ¿Por qué un chico no puede hacer exactamente lo mismo? Pero eso no se comprende, ¿viste? No, no se comprende. No se comprende y tampoco veo que se evalúe de forma efectiva si existe manipulación por parte de los progenitores a la hora de que los chicos decidan. Porque esa es otra realidad. Existe este bendito SAP, que ya todos sabemos que es algo Sí, inexistente totalmente, sí, sí. no tiene ningún tipo de fundamento, pero de lo cual muchos se agarran. Los otros días justamente estoy escribiendo un artículo y leía la relación que hay entre el SAP y la tenencia compartida. Y mira qué Ajá, interesante cómo explicaban que el SAP se ve, este falso SAP, ¿no? Se ve totalmente, digamos, nutrido a partir de la famosa tenencia compartida. ¿Qué pasa cuando hay tenencia compartida con un progenitor que fue violento, con la madre y con los hijos? mm, ¿Qué pasa ahí? Después, cuando los chicos no quieren ir porque el papá sigue siendo violento, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? La mamá ejerce SAP. Y hay claro. muchos juzgados que lo toman en serio. Sí, Muchos. Y es algo que no tiene ni la más mínima base científica. sí, total, Entonces, total. vos decís, tenencia compartida, no le podés quitar las responsabilidades parentales, no le podés quitar al chico la posibilidad de tener su vínculo con la familia paterna. Pero ¿hasta dónde
hasta dónde eso vela por el interés superior del niño cuando hay un padre agresor. ¿Cómo podés Sí, total. entender que un padre sea bueno con un niño una vez que se separó de su mujer, cuando convivían todos, le pegaba, lo humillaba, lo psicopateaba, como digo yo, tanto a la madre como a ellos? Ujú. Entonces, realmente es un tema que, te vuelvo a decir, que esto cambie es una decisión política. Porque esto le Mm. sirve a los políticos. Lamentablemente es así, le sirve a los políticos. Le sirve para llenarse la boca en discursos a la hora de que haya elecciones, sirve para llenarse la boca, para abrir espacios que no sirven para nada, un montón de ministerios y secretarías y cosas que no sirven para nada. Acá en Claro. Córdoba, por ejemplo, en el Polo de la Mujer, por ejemplo, yo mamá sufrí violencia de género. Por ejemplo, me dan un programa de asistencia económica para que yo pueda salir de la situación de violencia, por ejemplo, mudarme. Pero si mi hija, el día de mañana, sufre violencia, ella no puede acceder a ningún programa porque ya lo tuve yo. Ah, Interesante. mm, Y tampoco yo puedo volver a acceder, ¿no? Sin embargo, vos sabés que hace un tiempo, cuando yo cursé la diplomatura en acompañamiento comunitario contra la violencia de género, tuve el placer de escuchar a Marco Santana Andújar, un puertorriqueño. Él cuenta una historia y dice que su mamá era víctima de violencia y que muchas veces su mamá volvía con el agresor y volvía al refugio y volvía con el agresor y volvía al refugio y volvía al agresor y así. Dice, si no fuese porque siempre le abrieron las puertas en ese refugio y comprendieron que no era tan simple terminar con una relación mm, violenta, yo no existiría. claro. Entonces, yo siempre digo, desde que decidí hacer esto en mi vida, porque yo hago todo esto ad honorem, no cobro nada, lo hago porque lo pasé y me hubiese encantado que alguien esté a mi lado, porque cuando yo pasé todo esto eran otras épocas de esto, no se hablaba. Ujú. Eh, Siempre digo, no importa si vuelve, lo importante es que sepa que yo sigo estando. Y el Estado tendría que hacer exactamente lo mismo. Claro. Que las políticas públicas que hay en cuestión de violencia de género, en cuestión de violencia familiar, sea así. Saber que si uno, por más que vuelve, saber que tiene un lugar a donde ir, a donde recurrir, las veces que sean necesarias. Yo Sí, sí. trabajé un tiempo en la escuela de verano del Polo Integral de la Mujer y me tocó pasar por algo que fue lo que me hizo despegarme totalmente de ese lugar, que fue ver a una chica, yo psicóloga, que no, aunque no ejerzo en clínica, claro, no ejerzo, hago investigación, Mm, yo veía que ella tenía ciertas conductas que me demostraban a mí un nivel de ansiedad, de angustia, de estrés y un montón de cosas. Entonces yo voy y aviso a una de las superiores que estaba preocupada por ella. ¿Sabes qué me contestaron? No les des bola. Todas se ponen histéricas cuando termina la escuela de verano. 2 semanas más tarde, era vacaciones. Yo estaba en el campo con mis padres, lejos de la ciudad. Me llama por teléfono y me dice, profe, me tomé todas las pastillas. Vos no te das una idea, tuve que mover desde la policía de Carlos Paz hasta la de Córdoba,
para poder localizar dónde vivía, porque yo llamaba al polo integral de la mujer y no me querían dar la dirección para que llegara una ambulancia. Mm, Y estaba ella y sus 2 hijos solos. ¿A vos te parece que eso es histeria porque termina una escuela de verano? mm, O sea, si con esa seriedad se toman algo, ¿qué queda para el resto? claro. Es Sí, sí, tal preocupante, cual. es preocupante el nivel de indiferencia, de insensibilidad que tienen. Y tengo una pregunta, Melina, en relación a la asociación Mami y a todos estos trámites de las distintas mujeres que pasan por la asociación y demás. En algunos de ellos, ustedes han intervenido como amicus curiae, viste que está esa posibilidad de la ley 26485, ya se han Bien. incorporado, han tenido respuesta o no lo han hecho, Sí, ¿sí? sí, se ha hecho. Por suerte existe, por suerte existe Claro, esa figura legal porque es una garantía para las mujeres. Este, y ya no solamente desde esa figura legal, ¿no? Sino el hecho mm, de que una mujer vaya a realizar una denuncia y atravesar todo el proceso que implica, sabiendo que hay una asociación que la está acompañando y la está apoyando, ya es distinto, sí, por eso, porque saben que no está sola. sí, sí, tal cual. Entonces es súper importante poder acompañar a las mujeres. En casos graves, si hay que recurrir a este tipo de figuras legales, se hace, y como antes te Ujú. comenté, también tenemos un equipo de consultos, donde está el doctor Enrique Estola, que es psiquiatra feminista, donde está el doctor Gallego, que es abogado, la doctora Chávez, donde están de Casacín, Nora Schulman, no es que estamos solamente nosotras. Y muchas de las que somos parte de Mami somos abogadas, somos trabajadoras sociales, somos psicólogas, tenemos un buen equipo. Se están armando, se han armado, básicamente. Bueno, qué Sí. buena noticia. Yo había escuchado a Susana que en febrero de este año en un reportaje decía que se habían acercado hasta ese momento 997 mujeres de todo el país. No sé, hoy se debe haber aumentado ese número, ¿no? Sí, los números, a ver, van a seguir aumentando porque los índices de violencia siguen aumentando, ¿no? Claro. Y dada la falta de compromiso a nivel estatal, recaen muchas cosas sobre las asociaciones, no solamente sobre nosotras, sino sobre todas las asociaciones que están en lucha contra lo que es la violencia de género, ¿no? A nosotros lo que nos diferencia del resto de las asociaciones es que luchamos también contra la violencia vicaria, que es Claro. algo que se está hablando recién ahora acá en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo muy nuevo. Vos por ahí decís, ay, esto es violencia vicaria. ¿Qué es vicario? ¿De qué es esto? No Mm. saben. No, Entonces, no. nos toca un poco ser las portavoces y quienes comuniquen y den a conocer que la violencia vicaria existe, que la violencia vicaria es una forma de violencia de género y que se sostiene, les guste o no, con la violencia institucional. Claro, tal cual. Bueno, será cuestión de seguir imaginándose en las charlas, en los diálogos, la exploración, cómo intervenir en esas violencias institucionales, porque la verdad que también es como decís vos, o sea, la ley lo conceptualiza, pero realmente nadie se imagina cómo intervenir ahí, o sea, con medidas concretas en la praxis, en el territorio, básicamente, cómo intervenir como cuando una jueza en personal, como te pasó a vos, te ataca, te amenaza de alguna manera con una situación que va a ir en contra tuya, ¿cómo se interviene ahí? Por ejemplo, me pregunto yo, ¿no? O con un cuerpo pericial de psicólogos que no actúa o porque hace un recorte muy patriarcal y no tiene en cuenta un montón de cuestiones transversales. ¿Cómo se actúa ahí? Claro, Lo que pasa es eso es lo que que... yo considero de que, a ver, las capacitaciones, obviamente la capacitación obligatoria de la ley Micaela es algo que festejo Claro, totalmente, sí, pero creo que sí es necesario comenzar a tener una mirada transversal e integral
de la violencia, porque muchas veces me ha tocado ver a jueces, a juezas, hablando de la víctima, cuando nosotros sabemos que no hay una víctima. Que yo hoy sea víctima de violencia no implica que mi otra hija, que mi madre, que mi padre no lo sean también. Claro. Hay que empezar, yo creo que el punto inicial para que esto comience a cambiar es poder pensar en todas esas transversalidades y en tener una mirada integral. No pensar solamente en una víctima, sino también en las víctimas secundarias, en las víctimas indirectas. Hay que pensar también en las cuestiones transversales, situaciones económicas, situaciones laborales, edad, sexo, religión, etnia, todo. Claro. Lo que pasa es que es muy fácil decir, ah, no, ella es víctima por esto, por esto y por esto, y según el artículo tanto, tanto, tanto. No, y también es necesario, creo yo, que sería un gran avance que en los colegios se enseñe sobre las leyes de violencia que hay en cada provincia. Es increíble, yo he llegado a ver mujeres que llegaban a hacer una denuncia y que no sabían que existían las medidas cautelares. Claro. Entonces vos decís, no, a ver, vos tenés derecho a pedir regresar a tu casa, tenés derecho a ir a buscar tus cosas, tenés derecho a pedir una orden de alejamiento, tenés derecho a pedir un perímetro en esa orden de alejamiento. Pero no lo saben. Entonces, creo que hay que empezar a educar también, ¿no? Vos recién te escuchaba que hablabas sobre esta cuestión de la violencia en el noviazgo. Ah, sí. Totalmente necesario, totalmente necesario. Yo me sorprendo de ver en las redes sociales cómo se está normalizando muchísimas cosas que son violencia. Claro. Se romantizan cosas que vos decís, no, esto no es romántico, esto es violento. Y es una violencia a nivel simbólico. Y ahí es donde está también el gran problema de quienes no pueden, digamos, hablar con todo lo necesario sobre esto, porque no conocen que hay tipos y hay modos de violencia. Tal cual, tal cual. Entonces, Sí, y cuando hablamos del noviazgo y hablamos de la adolescencia y la juventud y demás, hablamos de redes sociales, de la imagen, de la sexualización, de la música que integra todo ese mundo simbólico que vos mencionás. O sea, es un combo explosivo. Imagínate ese escenario explosivo sin mamá. Ah, bueno, sí. Sí. Entonces, claro. es, como vos decís, es algo totalmente transversal y que necesita ser tomado en cuenta esa transversalidad, todos los factores que intervienen y tener una mirada integral, ¿sí? Y es muy necesario que en los juzgados tomen en cuenta el tremendo daño que hacen a niñas, niños y adolescentes al cortar el vínculo con madres que están totalmente aptas para criar a sus hijos. Bien. Es realmente cansador que la víctima sea víctima de este sistema y que tenga que estar dando explicaciones una y otra vez para que le crean. Mientras los agresores, los violentos, van por la vida pancho, chochos. Ellos lo llaman una vez, el señor no prestó colaboración, listo, pum, ahí quedó, y vos tenés que ir a una pericia, a 2, a 3, a dar el testimonio, y a esto, y a lo otro, y que llaman a este, y que llaman a... Es tremendo. Es tremendo. Realmente es un tema que, como te digo, es una cuestión política de que se tome realmente en cuenta todo lo que implica
no solamente lo que conviene para un discurso político, y que realmente haya compromiso, que realmente haya compromiso. Recién leía un poco de lo que dice la CEDAW, y dice que el aporte de la mujer al bienestar de la familia y el desarrollo de la sociedad es fundamental. Ujú. Eso dice la CEDAW. Y sin embargo es algo que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, y nuestro aporte, ¿dónde queda? Lo único que hacen con nuestro aporte es ponerlo en duda. No puede ser que nos sigan diagnosticando, que nos sigan poniendo en duda, que nos sigan judicializando. Hay un caso en Mami, de una chica que estuvo 21 días presa, acusada falsamente de abuso sexual, y cuando tomaron la cámara Gesell, se dieron con que no era. ¿Quién le devuelve los 21 días que pasó presa? Porque yo algo que me planteo mucho es que las denuncias falsas, que en casi todos los casos donde hay violencia vicaria están las denuncias falsas de por medio. ¿Qué pasa con la difamación? ¿Quién nos devuelve la buena imagen, como dicen, ¿no? ¿Quién nos devuelve la credibilidad? ¿Quién nos devuelve incluso hasta la confianza en una misma? Claro, eso te iba a decir. Sí. Uno llega a perder muy mucho, muy mucho. Entonces, realmente es durísimo que te saquen a un hijo de esa forma, no tiene nombre. Violencia vicaria para mí queda corto, porque hablar de violencia vicaria es hablar de un progenitor que se lleva a un niño y que a través de ese niño te violenta. Bien, ¿qué hacemos con la difamación? ¿Qué hacemos con el estrés postraumático? ¿Qué hacemos con ese niño si vuelve con su mamá y con todo lo que va a venir en la cabeza, pobre criatura? ¿Cuántos años de terapia? ¿Cuántos años de atención? Son muchísimos los factores, muchísimos. Pero que sean muchísimos no significa que no puedan ser analizados y sistematizados para crear políticas públicas que realmente sean eficientes y que logren erradicar la violencia de género y la violencia vicaria. Sí. Es un compromiso. Alguien tiene que tomar este compromiso y tiene que venir desde el Poder Ejecutivo. Bien. Bueno, esperemos que en algún momento llegue el recorrido como ha sido en México, que ha sido reconocido legalmente. Yo sé que ustedes están pidiendo eso, lo están militando, lo están activando. Sí. Y bueno, desde acá, desde este pequeño y humilde espacio, van mis felicitaciones para ustedes, para Susana, para todo el recorrido. Sabemos que históricamente los derechos no hay manera, los derechos se logran en lucha. Me parece que ustedes lo están, ese camino lo están recorriendo, así que muy agradecido por el intercambio que hemos tenido. Gracias. Me he nutrido mucho, y yo creo que los que han escuchado, las que han escuchado, porque estos espacios, el 98 o el 99% solamente asisten mujeres, los hombres, mis congéneres, no lo hacen, la verdad. Así que bueno, nada, agradecido. También hay hombres que nos apoyan, eso también hay que Sí, obvio. hay que decirlo. Vos sos ejemplo de eso. Yo soy de la idea, yo soy feminista, pero también soy una feminista en serio, digo yo, ¿no? Cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad en serio. También hay que reconocer a muchos hombres que nos acompañan en esta lucha y que se ponen a nuestro lado y nos acompañan. Y, por ejemplo, mi marido, si me tiene que llevar a UPA para que yo siga luchando, lo hace.
Qué grande. Y eso realmente hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Es una lucha de mamás, Ujú. pero es lindo saber que estamos acompañadas por otras mujeres y por hombres también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo un saludo y un abrazo enorme para todas esas madres que están pasando por esa situación horrible, así que nada, abrazarlas, sinceramente. Así que bueno, Totalmente. Yo les agradezco. será hasta la próxima y bueno, quedamos en contacto. Totalmente, agradezco muchísimo a todos también los que se han conectado. Bueno, si necesitan algo pueden contar con nosotras y que sepan que no están solas, ¿no? Que eso es importante. Es una frase muy trillada ya, pero yo lo digo en serio, no están solas en serio. Pueden contar con nosotras y bueno, juntas, en la lucha siempre juntas. Lo último, Melina, para cerrar, si alguien que ve este video quisiera contactarse con ustedes, ¿a dónde se comunica? Tenemos en la página de Instagram, Ujú, asociación-mami, ujú. asociación-mami, se pueden contactar ahí. Perfecto, perfecto. Sí, ahí está toda la información. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Un ustedes. abrazo. Un abrazo a todos. Fuerza. Chau, chau. Chao. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias a todas las que se conectaron. Ahí veo. Pido disculpas por no poder leer mientras ustedes van comentando, pero se hace muy complicado en el día, en la ida y vuelta con la invitada, poder nada, ir mechando cada uno de los comentarios, pero lo fui viendo y la verdad que la participación fue maravillosa. Muy agradecido por la participación, muy agradecido a Melina que fue clarísima con toda esta problemática que de alguna forma deriva de la violencia vicaria en la violencia institucional. Dentro de 15 días vamos a estar charlando sobre violencia en el noviazgo, un temazo que más o menos hoy hicimos como una introducción con Romina Otela, insisto, profesora y divulgadora de filosofía en secundaria, una profesora de filosofía de Bahía Blanca con la cual vamos a estar intercambiando. Lo último que tengo para decir, y con esto voy a cerrar, que ayer se cumplieron desde 2015 7 años de aquel 3 de junio que fue el primer Ni Una Menos. Desde el primer Ni Una Menos hasta hoy se han registrado 2041 femicidios. O sea que lo que tiene que ver más o menos en la dirección que yo le doy a la obra, a este libro que es Viento es Ley Micaela, que tiene que ver con una mirada desde un varón heterosis que intenta de ir deconstruyéndose y buscar explicaciones a todo lo que está pasando. 2041 femicidios significa 2041 femicidas nuevos. O sea, y de esos 2041 quedaron 2361 hijos huérfanos, o sea, sin madre y sin padre, ya sea por la razón que sea, porque uno queda detenido y la otra queda fallecida. O sea, es un desastre lo que está ocurriendo. Yo espero que de alguna manera estas intervenciones que hacemos puedan llegar a tener algún efecto, puedan llegar a tener alguna forma de tener algún efecto en la sociedad. Así que bueno, quería reflexionar con eso porque la verdad que es alarmante, más todos estos temas que vamos charlando y que de alguna manera trata de explorar todas las situaciones de este complejo patriarcado que la verdad que siempre arremete y arremete. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días con este ciclo que se denomina Antipatriarcas.